Bueno, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar comienzo a un nuevo taller de modalidad online. La idea es poder ver un poco y después poder hacer una actividad juntos. Voy a ya compartir para mostrarte eh, bien de qué se trata. Bueno, el taller lo... Ahora sí. El taller lo titulé La evolución del figurín, diversidad corporal. Mi nombre es Noel Molina, yo soy diseñadora de indumentaria, recibida de la Universidad de Palermo ya hace varios años. Hace varios años que doy esta materia de dibujo en la facultad, de dibujo en el primer nivel y dibujo en el segundo nivel, con lo cual hay un progreso en lo que es la figura humana y figurín, que solemos llamar en el lenguaje de indumentaria. Hoy te traigo esta nueva versión que he puesto evolución. Entonces, vamos a hablar un poco del cuerpo y sus formas, vamos a hablar un poco de qué pasa con estas nuevas formas y cómo podemos aplicarlas, ¿no? Que esa es mi propuesta para esta mañana. Pero en principio, eh, espera que no lo puedo pasar. Ahí sí, ya lo pude pasar con la ruedita. Bueno, entonces, como te decía, primero te voy a proponer un recorrido visual y esta metamorfosis de los figurines actuales. La idea es poder partir de las bases, o sea que yo te voy a explicar el figurín, cómo lo armamos de un modo clásico en lo que es el lenguaje de la moda. Fíjate que de un modo clásico voy a tratar de salirme de las palabras normal, sino que vamos a hablar de palabras como estándares o como clásicos o como comunes, para salirnos de estas normativas que no tienen por qué ser eh, puestas de una manera estricta, sino que vamos a tratar de tomar esta flexibilidad que hoy te invito a pensar y poder transformar entonces en estos nuevos parámetros nuevos figurines. Después sí, estas nuevas formas pueden descender en algo que se llama figurín de autor, que ese es el otro nivel de dibujo que suelo dar en la Universidad de Palermo, y que habla un poco más, no solamente de formas más evolucionadas, o sea, que no sean los estándares eh, eh, hegemónicamente aceptados, pero además hay una vuelta de rosca en lo artístico que puede ser una propuesta de comunicación individual y particular, pero eso sería otro taller. Entonces vamos a ingresar en esto de la estructura humana y el figurín. Lo primero que tenés que pensar es que el cuerpo se va a transformar en nuestro marco de referencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos ilustradores o en principio esto te va a servir si vos, por supuesto, sos diseñador, diseñadora, si tenés algún emprendimiento de indumentaria y tenés ganas de comunicar tus ideas, de diseñar prendas. Entonces, esas prendas están pensadas para un cuerpo. En ese momento, el cuerpo es el que tiene que marcarte las restricciones y las posibilidades que vos tenés para poder armar, para poder diseñar una, digamos, una pieza de diseño exitosa, o sea, que sea armónica, que sea funcional. Vos tenés que entender cómo el cuerpo, cómo se encaja en el cuerpo y cómo trabaja con el cuerpo para poder hacer algo que funcione. Entonces, lo primero que tenés que entender es que necesitas tener anterior conocimientos bien sólidos sobre la anatomía humana, ¿ok? Entonces, primero el cuerpo desnudo, porque una vez que yo entiendo cómo el cuerpo se mueve, ¿sí? Cómo trabaja, cómo va mutando, cómo va transformándose, ahí recién puedo vestirlo, ¿sí? Entonces, en estos sólidos conocimientos anatómicos vos tenés que entender que tenemos una estructura ósea, esa estructura ósea está envuelta, es donde se sujetan los músculos, estos músculos van a trabajar junto con el esqueleto, entonces van a dictar nuevas líneas latentes, que esas líneas son las que van a dictaminar cómo tiene que encajar un diseño para poder estar en armonía con el cuerpo, ¿se entiende? Entonces, lo primero que hay que entender que es una estructura móvil, que tenemos músculos y vamos a introducirnos todavía más en esta estructura móvil, sólidos conocimientos anatómicos. ¿Qué es lo que yo tengo que saber del cuerpo? No es mucho, pero sí es clave que lo entiendas en profundidad. En la antigua Grecia se establece un canon de proporción ideal. Un canon de proporción ideal. ¿Qué significa que sea ideal? Significa que
no es real, sino que es una manera de ver el cuerpo a través de una interpretación de estos artistas en este caso, y después podemos llegar a hablar y tener un debate un poco más profundo sobre los circuitos de la moda y demás. Pero en principio, para tomar estos artistas como parámetro, ellos establecen que para tener un cuerpo proporcionado y bien dibujado, o sea, realmente proporcionado y que sea, digamos, correcto, eh, va a estar determinado por un canon de proporción. Ese canon de proporción va a ser la altura de la cabeza. O sea que la altura de la cabeza se va a transformar en la unidad de medida del alto, del ancho y de cada una de las partes en relación, no solamente a ese módulo, sino también en referencia a cada una de las partes. Entonces, vuelvo a repetir, la altura de la cabeza se va a transformar en la unidad de medida del alto, del ancho y de cada una de las partes. Eso es un canon de proporción. O sea que vos podés tomar, cuando empieces a tener tus dibujos, podés tomar esa altura de la cabeza, si tenés que hacer algo, no tiene que ser exactamente matemático, vos podés llegar a empezar a entrenar tu ojo, que eso también es un trabajo previo, como estos conocimientos del cuerpo desnudo antes de vestirlo, tener idea de cómo, digamos, poder medir el cuerpo a través del ojo y no tanto con una regla, pero si quisieras hacer este ejercicio con una regla, podrías. O sea que esto significa que vos en cada, digamos, escalón, en cada módulo de esta cabeza, vas a tener una medida X, ponerle 2 centímetros, entonces 2 centímetros hacia abajo, 2 centímetros en el ancho, y así vas a poder encajar en una caja el cuerpo proporcionalmente. Entonces, se establece que el canon de proporción, aparte de va a estar en la altura de la cabeza, se dicen que el cuerpo, para que sea proporcionalmente correcto, va a estar dado por 8 cabezas hacia abajo, 8 cabezas hacia abajo, o sea, la altura va a ser de 8 cabezas por 2 de ancho. Esto se establece sobre todo en el Renacimiento, en donde establecen que entonces esta caja que ves acá, ¿sí? Yo lo voy a marcar con mi cursor, me salí verá, porque por ahí te lo puedo, bueno, no puedo, para poder empezar lo puedo dibujar con el, eh, no, o sí, con el de... no lo tengo acá. Bueno, en mis clases yo puedo dibujar en la pantalla, pero no importa, lo vamos a tratar de encontrar. Esto que está acá, que es la altura del hombro, o sea, va a encajar en una línea recta hasta abajo y va a generar una caja también ancho. Entonces el alto y el ancho va a estar dado. Así cuento uno, 2, 3, acá está media cortada, 4, 5, 6, 7, 8 cabezas por una, 2. Fíjate que la altura de la sien, o sea, la altura, ahí tenés un pequeño texto que te dice la anchura de la sien determina la anchura de los hombros, 2 módulos. La altura de la sien va desde la oreja hasta la oreja. Lo que pasa es que vos tenés, digamos, justamente el cuerpo ocupa un espacio, entonces es un cuerpo tridimensional, pero acá lo estamos viendo en bidimensión. Tridimensión significan tres dimensiones, bidimensión, que son las hojas, que son que es el papel en donde vos vas a dibujar o en la compu, si es que lo vas a hacer digital, es alto por ancho. La profundidad la damos después con técnicas de representación, como claroscuro, como luces y sombras. Eso es un efecto que hacemos que el cuerpo tenga mayor profundidad. Pero en principio, entonces acá solo hay dos dimensiones. En estas dos dimensiones, entonces, es probable que la 100, cuando vos lo levantes, sea un poquito más largo, ¿me entendés? No es literal, porque si no es hasta la cara, es la cabeza, ¿sí? Del ancho de la oreja hasta la oreja. Entonces, eso sería la 100, que bueno, yo dije la oreja, pero acá en el libro te dice que la 100 es como por acá. Estiro en recto esa medida, lo apoyo justo en la mitad de mi esternón, de mi columna vertebral, o sea, de mi pecho, en adelante, y lo ubico hacia un hombro, hacia el otro, y ahí los hombros en la mujer, generalmente, esto es un canon de proporción ideal, debería de ser la medida más ancha. O sea, los hombros van a ser el segmento más ancho. Eso no significa que después vamos a ver otros cuerpos, y ahí viene la evolución del figurín, donde las caderas pueden ser más anchas, en donde hay otras medidas también para tomar en cuenta, pero en principio los renacentistas nos dicen que este canon de proporción va a estar dado por dos cabezas hacia abajo. ¿Sí? Bien, entonces para hacer un recuento
¿sí? De qué pasa en cada módulo, porque yo te dije al inicio de la charla que la cabeza, eh, si bien va a ser nuestro módulo de medición, cada una de las partes, además de tener relación con ese módulo, se va a relacionar una con otras. ¿Eso qué significa? Que esto es lo que vos tenés, cuando dije unos sólidos conocimientos anatómicos, esto es lo que tenés que memorizar para poder empezar a dibujar con seguridad. Porque podés tener autocorrección. En principio podés armarte tus grillas, que es lo que vamos a hacer al fin del taller, estas 8 cabezas para poder encajar en cada módulo la parte que corresponde. Entonces ahí es como si fuera un rompecabezas. Yo voy a tener el módulo número 1, acá en este libro dice barbilla, pero si estás viviendo en Buenos Aires, puede ser también mentón, acá también le decimos pera, pero el maxilar, o sea, el maxilar inferior, se apoya justo en el límite de la primera cabeza. Fíjate, en este dibujo que podés ver bien, yo me toco toda y podés acá tenés una bajada de cabello. La primera cabeza no termina en la cara. Ese es un error bastante común. No termina en la cara, tenés una bajada de cabello que se llama cabeza. Entonces, esto es, digamos, la cabeza se mide desde el inicio, que está cubierto por cabello, hasta el mentón, ¿sí? Todo eso es la primera cabeza, porque muchas veces ponen el primer módulo acá, entonces ya empiezan a tener una cabeza más pequeña, si tenés, por supuesto, un tocado o algún tipo de peinado donde el pelo se salga, va a ser todavía más volumétrico, pero donde termina el cráneo, el hueso ahí craneano, ahí termina la primera cabeza. Mentón. Entre el 1 y el 2 voy a tener los hombros que decía yo. Me gustaría dibujar. Carlos, ¿estás por ahí? Porque yo en mis clases tengo el lápiz. Y por ahí puede pues estoy, pero en la parte de pizarras, quizá, abajo. Porque, bueno, si no voy a... Porque no sé, como no soy la administradora, A pero ver, generalmente lo voy me a suele poner salir, para todos, a ver si lo puedes usar. porque me gusta ir marcando algunas líneas guías que Dame por ahí les un sirve al resto segundo. para... Hola, Costi, ¿cómo va? ¿Alguna novedad de tema de imprenta? Como para también Charlie me está preguntando para No estar sé atento. si es mucho lío, me salgo, pero si no, pruebo de, ¿sabes qué? No puedo salir de mi presentación Sí, tendrías en... que salir de tu presentación porque para compartir como esa imagen, esa pizarra, si se quiere, que es la parte de pizarras, Claro. como que te eh, muestra otra cosa. Sí, bueno, no te preocupes, no te preocupes. Lo sigo así y tiro las líneas yo. Gracias, Carlos. Bueno, mira, Perfecto. de la línea de hombros, si yo te tiro una línea todo para acá, tuqui tuqui, esta es la misma mujer que va girando 360 grados, ¿sí? Acá tengo de frente, 3/4 perfil, perfil completo, 3/4 espalda, espalda y 3/4 perfil, digamos, el inverso de este que veíamos para acá. Entonces, esta mujer va girando y estas líneas, acá tiene una línea de hombro, me van a seguir, digamos, me van a continuar. Entonces, fíjate que entre la línea 1 y 2, más o menos por la mitad tengo los hombros. O sea que hay sublíneas que te pueden llegar a servir a la hora de empezar a encajar el cuerpo en, en esta grilla de 8×2. Estos tips que te estoy tirando es como para que vos tengas una idea de que la hoja en blanco muchas veces nos hace, nos da un poquito de miedo en el sentido, bueno, ¿cómo encajo yo? O sea, ¿cómo arranco? Primero la cabeza y una vez que yo ubico la cabeza, más o menos yo puedo tener, en principio puedes tirar una línea del centro que se llama línea axial, que es una línea que parte en dos, el cuerpo es simétrico. Eso significa que si yo tengo una línea de centro de un lado, voy a tener lo mismo que del otro. Entonces, en este cuerpo proporcionado ideal, voy a tener lo mismo de un lado que del otro. Entonces, esta línea de centro me sirve para qué? Para empezar a medir sobre esta línea, primero 8, como para tener una idea hasta dónde llega el cuerpo, y después, fíjate que yo te dije una sublínea. En el primer módulo yo ya puedo, más o menos a la mitad, o chiquitín hacia arriba, si querés, voy a tener la línea de hombros. En esta vista que está de frente, la línea va a ser horizontal, paralela a estas líneas de 8 cabezas. En cambio, en la de 3/4 perfil ya empieza a tener cierta inclinación. ¿Me entendés? O sea,
¿Cuál es el truco para poder hacer un truco, perdón, para poder hacer un cuerpo con los hombros de 3/4 perfil? La línea de hombros empieza a generar un ángulo que empieza a moverse, entonces yo ya ahí tengo, que después vamos a verlas en profundidad, una línea, sublínea, guía, ¿sí? La línea de hombros es muy importante también, la vamos a ver en profundidad en este taller, pero fíjate que se empieza a inclinar en los 3/4 perfil. En el centro y en la espalda está paralela a esta otra línea horizontal, ¿sí? Y en los perfiles, la línea de hombros casi no la veo porque yo veo de frente este primer hombro. Bien, entonces, y acá puedo tener otras lecturas, te dije, en la primera la cabeza, en la segunda, entre la segunda y la primera más o menos los hombros, en la tercera, un poquito más arriba, en los hombres se encaja justo, también vamos a ver los hombres, en la tercera, un poquito más arriba, la mujer tiene la cintura, ¿sí? Entonces, y la cintura, ¿sí? Es otra línea importante, hombros, cintura, y luego después la cadera. Estos 3 segmentos voy a hablártelo todo este taller porque son los más importantes para poder armar un cuerpo. Entonces, la cintura y la cadera sí son siempre van a estar paralelas. Fíjate que la cintura entonces está casi en la línea 3 y casi en la línea 4 voy a tener la cintura, la cadera, perdón. La primera cadera, las mujeres tienen dos, la cadera es un hueso, que también tengo una foto después, que es 2 líneas. La segunda cadera, que es a veces el lugar más ancho en algunas mujeres, esa donde voy a tener casi en la 4, porque en la 4 justo en la mitad del ancho y del alto, siempre van a ubicarse los genitales la zona inguinal, o sea, la cruz inguinal que se llama, como quiera llamarlo, digo, los genitales, la cruz inguinal, también hay otro lugar, la zona pélvica, o sea, en la mitad del ancho y del alto voy a tener la zona pélvica, o sea, la cruz inguinal. Esto es un tip importante, ¿por qué? Porque yo sé que más o menos desde, digamos, de la primera cabeza hasta la 4, y fíjate, de la 4 a la 8, ahí tengo que ubicar el cuerpo. Entonces, el torso y las piernas más o menos, tienen el mismo alto, ¿ok? La mitad del cuerpo está dado en la cruz inguinal. Ahí yo tengo que llegar en la primera parte y lo mismo voy a tener en la segunda parte. Entonces, si yo puse 2, 4, 6, 8 centímetros, voy a tener otros 8 centímetros, ¿se entiende? Hacia abajo. Entonces, para que sea algo matemático, igual a mí no me interesa que sea matemático, sino que vos tenés que entrenar el ojo. Entonces, más o menos a grande, ¿por qué siempre digo más o menos? Porque nada es matemático. No es que 2 más 2 en el dibujo da 4. Siempre va a haber licencias que vos podés ir corriéndote y porque son interpretaciones en cuanto a la ilustración. No tienen que ser fotografías originales, ¿ok? A no ser que estés haciendo un hiperrealismo y bueno, las medidas tienen que ser exactas, pero en lo que es ilustración de moda siempre hay muchas licencias para nosotros. Entonces, esto más o menos a grandes rasgos, la mitad arriba, la mitad abajo miden igual, ¿ok? Cruz inguinal, importante. Y las rodillas en la ilustración de moda siempre se van a ubicar arriba del módulo 6. Acá están bastante más arriba porque ya están estilizados, que es el otro término a explicarte. Entonces, cruz inguinal, rodillas arriba de las 6. Otro tips que te voy a tirar para en esta grilla de conteo de cabezas es yo dije que cada una de las partes va a estar relacionada con el todo. Entonces, el brazo, que es una de las inferiores, uno de los miembros superiores, el brazo es los miembros inferiores, van a estar relacionados con que, mira, tengo el hombro, que te dije que era más o menos en la mitad del segundo módulo, perdón, y en el 3, más o menos, si vos te estás tocando así, doblás, flexionás tus brazos, el codo va a estar directamente relacionado con la altura de cintura. Entonces, la primera parte del brazo tengo que llegarla hasta la cintura. Entonces, tengo hombro, codo y muñeca. Fíjate que abajo están los títulos. Cintura, codo, están relacionados. Cadera, muñeca, están relacionados. Entonces, esa es la parte donde yo te anuncié que cada una de las partes está relacionado con el todo. Cabeza, torso, brazos. Hombros están relacionados, justamente me dicen el ancho máximo. La cintura está relacionada con los codos y las muñecas están relacionadas con las caderas.
¿Se entiende? O sea, eso es importante ¿para qué? Para que los brazos no me queden ni cortos ni demasiado largos. Entonces, yo ya puedo empezar a medirlos con el cuerpo, ¿sí? Con la primera parte, hasta la cruz inguinal. Después de la cruz inguinal, las piernas siempre por arriba de la línea número 6. Entonces, este cuerpo va a girar y estas proporciones, estas relaciones de cada parte van a ir acompañándome a medida que este cuerpo vaya girando o cualquier posición que vos tomes. Fíjate, la punta de los dedos, que también es otro anunciado en este título, si bien más que las 5, porque yo no tampoco pretendo que mis estudiantes estén cabeza 1, cabeza 2, cabeza... O sea, lo memorizar es incorporar estas proporciones para que puedas volcarlas directamente en el dibujo. La punta de los dedos significa que el brazo extendido tiene que llegar a la mitad del muslo. Entonces, brazo, primera parte, el hombro, segunda parte, el codo, tiene que llegar a la altura de la cintura y la muñeca relacionada con la cadera, la punta de los dedos tiene que llegar a la mitad del muslo. Lo que siempre pasa es que pegan la mano, que también vamos a ver un apartado de manos, a la muñeca. Entonces hay que ahí acordarse de que hay algunas partes de la mano que respetar, que te las voy a explicar más adelante. Bien, entonces, esto es como para que estudies, estos son los conocimientos sólidos de anatomía. Son pocos, pero son los que te van a dar seguridad a la hora de avanzar en tu figura humana. El cuerpo, entonces, a partir, yo viste que te dije el todo con cada una de las partes. Hay otras micro relaciones que se pueden generar. Este es un libro que propone que entre el busto, fíjate que el busto no está pegado a las costillas, ¿sí? Por más de que si es mucho, o sea, porque también puede ser que tengas otro tipo de mujer morfológicamente, entonces después vamos a ver, pero en esta mujer estándar, en esta mujer proporcionalmente ideal para los cánon griegos, bueno, el busto es pequeño y entre la aureola y la aureola puede haber una cabeza, polémico, porque tiene que ser como muy bueno, no importa, pero digo, en la cintura sí, este libro me propone que haya la altura de la 100 hasta la 100. Para mí es como bastante reducido, pero bueno, estas son las cosas que vos podés modificar, pero son relaciones que podés encontrar. Fíjate, estas sí son importantes ante el módulo de el canon de la cabeza. Entonces, una cabeza, el pie más o menos, la planta del pie casi que mide lo mismo que la altura de tu cabeza. Esto también es personal, porque vos seguramente tengas la cabeza de tal tamaño, entonces podés medírtela y podés generar estas relaciones con voz de ejemplo, ¿sí? O sea que esto suele pasar. 3/4 la mano con la palma, o sea, la mano completa, 2 cabezas, la parte inferior del brazo, la parte, fíjate, 2 cabezas también, la rodilla, que también lo vamos a ver en profundidad, anda por la mitad de la pierna. A veces en indumentaria se estila como tirársela un poquito más arriba, pero digo, la rodilla anda por la mitad de la pierna, entonces arriba tenés 2 cabezas, en el muslo, y en la parte de los gemelos, que es la parte posterior, la parte de abajo de la pierna, también andan 2 cabezas, ¿ok? Fíjate que igual acá, porque está como con un calzado alto, ¿no? Por eso. Pero bueno, relaciones interesantes e importantes. Entonces, esto que te decía, ahora, cuando empecemos a mover el cuerpo, nos vamos a dar cuenta que estas 8 cabezas nos siguen acompañando de algún modo. Este módulo que se da a partir de la altura de la cabeza, podés plantearlo en todas las posiciones que vos tengas el cuerpo. ¿Sí? Bien. Esquematización, ahí arranqué. Y síntesis de la figura, métodos y comprobaciones. Entonces, ¿cómo hago yo para poder entender esto de estilizar el cuerpo, ¿no? ¿Qué significa? Vamos a darle un poquito una denominación, porque se habla mucho de estilizar, seguramente lo hayas escuchado, pero no hayas entendido, o sea, o el clásico, o para mí error, si se quiere, es pensar que la estilización solo se trata de un cuerpo delgado. Y lo que yo hoy te traigo con este título de evolución del figurín, que todavía no llegamos a la parte suculenta del taller, pero lo que yo hoy te traigo es esto, no significa adelgazar un cuerpo deliberadamente, o sea, así como de una manera arbitraria, ¿sí? Estilizar significa, que es lo que hacemos en la ilustración de moda, significa extremar, reducir, sintetizar el cuerpo a trazos esenciales.
Eso es realmente estilizar. Reducir es sintetizar, lo dije 2 veces. Eso es estilizar, sintetizar el cuerpo a líneas esenciales. ¿Por qué? Porque yo te conté al principio de la charla que en realidad nosotros vamos a hacer indumentaria, o esa es la idea, ¿no? Entonces, nuestro marco de referencia, nuestro puntapié inicial es el cuerpo desnudo, pero no es lo más importante. Lo más importante es que vos puedas ilustrar de la mejor manera una camisa, un pantalón, que eso, si querés, te invito el jueves a la mañana en este horario, también voy a dar una clase sobre indumentaria, sobre dibujo técnico, ya no del cuerpo. Este sería como la antesala. Entonces, para poder dibujar aquello que es lo importante de una manera correcta, el cuerpo tiene que ser algo dibujado rápido, sencillo, tiene que ser un guiño y no un lastre que me haga dibujar, o sea, si estoy 3 horas dibujando un cuerpo, ni hablar para cuando lo vista. Entonces, por eso es el tema de la reducción de líneas, porque acá tenés un canon griego que tenés en un lado de las pantallas, y del otro lado sí, es delgado este cuerpo, es verdad, pero es un canon de moda reducido. Es un canon de moda sintetizado. Fíjate que, sobre todo en la parte anatómica, si alguno hizo algo de ilustración humana, eh, el modelo vivo que se usa mucho en los artistas, esta es la diferencia entre el arte un poco y el diseño de indumentaria. Cuando se hace un cuerpo de un modo más plástico y más artista, se dibujan todo tipo de detalle, digamos, curvas y contracurvas, todas las que tiene el cuerpo que son complejísimas. Fíjate que, sobre todo en la parte de la cintura, viste que yo te dije que las mujeres teníamos primera cadera y segunda cadera. La primera cadera es esta y la segunda cadera es esta. ¿Por qué? Porque hay una curva y contracurva que me determina toda la complejidad que tiene la musculatura humana. Todo eso no nos interesa, no es porque no nos parezca interesante, digo, para no ser como, bueno, no me sale la palabra, pero digo, no para menospreciar el arte, sino al contrario, para que sea un trampolín para lo que a mí me interesa. Entonces yo necesito reducir en líneas simples más o menos la forma de una pierna, la forma de un brazo. Entonces hay una síntesis. Y hay otros truquitos que yo te los voy a enseñar ahora, que sí son más del mundo de la moda. ¿Sí? Que tienen que ver con nuestro idioma, que tienen que ver con nuestro lenguaje. Entonces, el canon de moda, en principio, lo que yo quiero dejarte claro que la estilización no es simplemente un adelgazamiento, sino que es una síntesis de las líneas esenciales del cuerpo, ¿ok? Entonces, sí existen 2 métodos de los que te voy a hablar hoy. Uno es el agregado de cabezas. Es real que se hace el cuerpo más largo que lo que es. ¿Por qué? A ver, podemos tener un debate más filosófico y podemos no agregarle cabezas y podemos quedarnos con un canon de 8 cabezas, pero sintetizado. Pero generalmente hay una tendencia en el mercado y en la comunicación de moda a agregarle cabezas. Entonces, de 10 cabezas, perdona, de 8 cabezas se pasa a 9 o se pasa a 10. ¿Sí? No sé si tiene que ver con gusto, sino que tiene que ver más con un idioma que está aceptado. Y esa es una licencia que vos podés darte como ilustrador de moda. Entonces, de 8 cabezas se pasa a 9, que la tenés acá en el medio, y a 10. El resto de las proporciones siguen igual. Hay algunas modificaciones que te las voy a contar ahora. En este libro, que es un libro que yo tengo como de cabecera, que es de Rudy de Paz y que se llama Dibujo de figurines para el diseño de moda, un libro viejo, pero un libro que es como el ABC, que es muy sencillo. Los dibujos no son tan bellos, pero son muy fáciles de seguir. Entonces, por eso lo tengo como un poquito como el libro que yo siempre consulto y que armo un poco mis clases. Fíjate, en el de 9 cabezas, como en el de 10 cabezas, el ancho de hombros se sale un poquito de esas 2 cabezas. Yo no soy tan partidaria de sacar por ese motivo. Yo a veces estilizo y no por eso agrando los hombros. Puede ser un parámetro a tomar. En este, la cabeza sigue el mismo tamaño. Yo ya te digo que en el de 10 cabezas le agrandaría un poquito. Te paso otro secreto. Las manos, la cabeza, las manos y los pies, si están grandes, es mejor a que estén chiquitos. ¿Por qué? Porque lo chiquito tiende a ser un error visible. En cambio, si te das una licencia ahí y agrandas un poquito las manos, los pies y la cabeza, puede llegar a quedar un poco mejor.
Entonces, 10 cabezas. Sí, lo que te recomiendo es elevar la zona pélvica, ¿sí? Elevar esa cruz inguinal de la que hablamos, se va a elevar. ¿Para qué? Para reducir un poco el tronco, para reducir lo que se llama el talle. Entonces, la parte superior, viste que yo te dije que eran 4 y 4. Quizás tiende a ser un poquito más corta y las piernas ahí también se empiezan a alargar. También otra recomendación es que las rodillas ya no están tan arriba, viste que estaban mucho más arriba que la línea número 6, podés elevarlas también, o sea, hay unos trucos, además de agregarle cabezas, que es elevar pelvis y elevar rodillas, que fortalecen un poco esta comunicación de lo que es estilizar en el canon griego, en el canon, perdón, de moda, el cuerpo humano, ¿sí? Entonces lo sintetizo, agrego cabezas, elevo el talle, elevo. Vos podés agregar solamente cabezas y el resto del cuerpo queda igual. Podés no agregar cabezas, que sería el otro método. Pero, bueno, este método es agregar cabezas. Después está este otro método, que no le agregás cabezas, lo dejás de 8 cabezas, pero sí hay una síntesis, como yo te decía en el otro dibujo, sobre todo si vos calcás el cuerpo real y común y corriente, te vas a dar cuenta que es un cuerpo que es más bien ancho, y que en lo que va, y muy complejo, ¿sí? Con estas cosas, por más que esté, quizás si vos calcás tal cual alguna modelo europea, que ella sí, de pasarela, pero de esas que tienen 1,80 m, 1,70 m, mujeres, que son hiper delgadas, ahí sí vas a encontrar estas proporciones. Por eso creo que hay un poco de este reflejo en lo que es la moda, porque se cree que esa es la modelo a seguir, o sea, se cree, se vende, ¿no? Ese modelo a seguir, por eso está este título de evolución y de que se pueden hacer otras cosas, pero bueno, teniendo en cuenta ese tipo de modelos, estos parámetros que te estoy contando son factibles, ¿sí? Son factibles, pero yo sí creo y promuevo mucho que hay que tener una síntesis del cuerpo, ¿sí? Hay que tener una reducción en cuanto a líneas, no en cuanto a adelgazar y todo eso que después vamos a ir relajando, pero entonces yo agrego cabezas en mis figurines, pero algunas líneas no las extremo tanto, ¿ok? Entonces este queda de 8 cabezas, pero fíjate que se agrandan, se elevan, se elevan las rodillas, entonces la pierna empieza a crecer. Acá no tanto, pero se suele elevar la zona pélvica. Se eleva mucho esta parte del cuello. Y este es otro truco de lo que es el dibujo de indumentaria, en donde generalmente queda como bastante metido hacia adentro el cuello, entonces se suele dibujar un cuello un poquito más largo para como darle más, digamos, altura a la cabeza y queda como un poquito más hacia arriba. ¿Podés? Yo a veces sí, lo que sí hago por ahí es como sintetizar, porque no suelo dibujar esta parte tan, esta curva tan pronunciada. Después te voy a mostrar cómo lo hago para que tengas una idea. Yo no estoy leyendo el chat, Carlos, no sé si, eso no lo pregunté, si podíamos tener preguntas o un fluir de, a ver, puedo chusmearlo si querés. Podés repetir el libro, sí. Po- eh, el libro es Dibujo de figurines para el diseño de indumentaria. Igual si querés después te lo escribo en el chat. También te paso algunos contactos míos, que no lo dije al principio, pero podemos hacerlo para el cierre. ¿Sí? Te paso el libro y te paso también un canal que tengo que les puede llegar a venir bien si les interesa para seguir viéndome dibujar. Bien, entonces, fíjate que esta modelo está vestida, pero tiene esta estilización, este agregado de cabezas que te cuento. Es una mujer súper delgada, o sea que es modelo si querés, pero debe ser una modelo de una altura más cotidiana. Y cómo se extrema, cómo se eleva, ¿no? Llevada a más cabezas. Ese sería como el ejemplo, pero fíjate que es como, este es otro libro que también consulto, más bien es en la parte inferior, más que la parte superior, ¿sí? O sea, se eleva la pelvis y ahí se elevan las rodillas y ahí crecen un montón las piernas. Bien, entonces, vamos a contraponer entonces qué pasa con lo masculino, así como si bien este taller va más profundidad en la mujer, pero para que tengas una idea, en el hombre
pasa exactamente lo mismo, con algunas cositas a tener en cuenta. También este es de 7 cabezas y media, porque en la antigua Grecia en principio se creía que la proporción ideal era de 7 cabezas. El de Da Vinci creo que tiene, el del artista tiene 7 cabezas y media, pero después el Renacimiento vuelca más estas 8 cabezas que te decía al principio. El módulo va a ser la cabeza también. Lo que pasa en el hombre es la cruz inguinal también, que fíjate que justo es en la número 4. Lo que se dice es que el hombre, de por sí, este hombre musculoso, ¿no? Pensando un poco en esa época de la historia, donde el cuerpo musculoso era el cuerpo aceptado socialmente, entonces es un cuerpo más bien atlético y con características de un hombre que tiene un triángulo invertido, unos hombros más anchos que se salen de de esas 2 cabezas, y se dice, por lo menos en este libro de Loomis, que es otro libro clásico de ilustración, dos cabezas y un tercio para cada lado. O sea, 2 cabezas y un tercio sería la línea más ancha de los hombros. Se va a mover y todas las relaciones que te conté al principio de la charla pasan igual, altura de codo. El hombre tiene la cintura un poquito un poco más arriba. No, mira, acá la tiene igual que en el anterior, pero yo tenía entendido que el hombre tenía la cintura más arriba que la mujer. Viste que el hombre tiene como el pecho más corto y la cintura más ancha. Es como que la cintura marca más la mitad, pero en sí el codo está relacionado con la cintura, la muñeca con la cadera y el brazo extendido a la mitad del muslo. Viste que te estuve mostrando, fíjate que acá tengo también la estilización, pasa lo mismo. Esta tiene 8 cabezas, este tiene más cabezas. Fíjate que parece como que agarraron y tú lo estiraron, pero hay no es estirar por estirar, sino que hay un control y sobre todo eso, ¿no? Saber lo que se hace y no es que se estira porque sí. Pero hay esta relación del modelo culturalmente aceptado. Entonces, fíjate que acá tenés el cuerpo común, el de 8 cabezas, y acá un cuerpo más de 9, que es este que está acá. Muchas líneas que vamos a ver ahora de esta cuestión del movimiento, pero la estilización en el hombre pasa igual, mujer versus hombre. Entonces acá tenemos dos versiones. Este libro se llama también de 9 cabezas, Nighthead, que también es otro libro que recomiendo. Después, si quieren, les paso todos los libros. Este, fíjate que está también, son 2 cánones de moda porque el cuerpo está súper sintetizado. Tiene más cabezas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cabezas, ambos. Y fíjate las formas en general de los contornos. La mujer tiene digamos, forma de un 8, curva y contracurva. El hombre se dice que tiene como un triángulo invertido. La cadera y la cintura del hombre están casi a la misma altura. O sea, yo acá puedo tener como una especie de rectángulo, en cambio en la mujer yo puedo tener como si fuera un trapecio, ¿sí? Donde tengo la cintura más reducida, más angosta, y que se abre en la cadera. El hombre tiene cintura y cadera casi paralela, ¿sí? Eso sería como los contornos más como diferenciados entre uno y otro, ¿sí? Pero después la altura, o sea, todo depende de la cabeza del hombre. Es probable que sea más grande, con lo cual van a ser 8 cabezas, pero va a estar más alto, ¿sí? Pero va a tener 8 cabezas, a eso vamos, es lo mismo. Bueno, en este caso tienen más cabezas porque dijimos que tenían 10 cabezas. Fíjate que también el pecho, el hombre si está, digamos, tiene un pectoral trabajado de tipo musculoso, no va a tener la caída del busto que la mujer. Hay esas diferencias sutiles, ¿sí? Pero después las cuestiones elementales son las mismas, las relaciones son las mismas. Bien, las articulaciones, que son las que se ven acá en amarillo, son iguales para uno que para otro. Bien, entonces, yo ya sé que el cuerpo mide 8 por 2. En todas situaciones que te estuve mostrando, la mayoría eran, digamos, unas poses en quietud, ¿sí? Donde el cuerpo está estancado, o sea, digo, tengo un eje axial, como te decía al principio de la charla, y el peso corporal está dividido en 2 de una manera casi igual. No hay una pose de que indique movimiento. ¿Qué pasa cuando lo muevo?
¿Cómo me acompañan estas 8 cabezas por 2 de ancho? ¿Cómo puedo aplicarlas y no perder la proporción? ¿Sí? Entonces, lo primero que tenés que pensar es que vas a dibujar estructuras básicas. El error más común es empezar a dibujar el cuerpo, dibujar la cabeza y seguir por el ojo, la boca. No. Tenés que ir a formas, así como te dije. Digamos, todo está dado por el módulo de la cabeza y cada una de las partes está relacionada con el todo. Todo va a ser, en principio, formas geométricas simples. Entonces, tenés que buscar estructuras básicas en el cuerpo. Una síntesis, tenés que hacer una síntesis estructural, geometrización de las formas, un planteo de formas sencillas. Yo suelo hacer un ejercicio que es con este muñequito de madera, con mis alumnas de taller 1, y mis alumnos, perdón, siempre son la mayoría mujeres. Entonces, este dibujo, esta lectura del cuerpo estructuralmente sencillo, nos sirve, nos invita a una práctica y un entendimiento del cuerpo en movimiento sin tanta complejidad. ¿Sí? En principio tengo que pensar el cuerpo como una forma geométrica simple. Y vas a ver que cada forma anatómicamente, como la conoces, tiene una forma básica, forma cónica para la cabeza, cuello que es como si fuera un cilindro corto, viste que yo te decía, tórax es como si fuera un rectángulo. Acá está visto de 3/4 perfil. Esta parte negra es porque está un poquito torcido. 3/4 perfil. Forma cónica para la mano, forma cilíndrica para la bolsa. Todo tiene una forma geométrica que te da vos seguridad a la hora de dibujar. Y a la hora de empezar a armar un cuerpo de un modo sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a tener que aplicar todos esos conocimientos que yo te vengo sumando. Esto es una charla como si fuera una escalera. Ya dijimos que el módulo de la cabeza, ya dijimos que debía medir si quiero 8 o 9 cabezas, ya te estoy metiendo estilización, que debía de tener 2 de ancho, ¿sí? Entonces ahí vamos a empezar a moverte y que las formas se van a empezar a transformar en formas geométricas simples. Entonces un ejercicio, que yo lo tengo acá en nuestro muñequito de madera, es, que te lo muestro por acá, que después lo podemos ver más en detalle, es empezar a mover este muñeco y copiarlo tal cual lo veo, porque es un dibujo sencillo. Esta alumna que está su nombre abajo, aplicó tridimensión. Yo te conté al principio de la charla también que en la hoja vos te vas a mover en bidimensión, o sea, ancho por alto, y para aplicarle esta tridimensión, lo que hacemos es pintar en este momento en escala de grises, donde yo puedo ver, bueno, qué parte está más lejos, qué parte está más fuera, cómo golpea la luz a esas partes para que el sombreado vaya mutando, cambiando, para poder empezar a entender, a interpretar que ese es un cuerpo que ocupa un espacio. Pero hay un truco que es importante que lo empieces a aplicar y que son las líneas curvas. Fíjate que este muñequito de madera, nada está hecho de una manera rígida, ¿sí? Todo lo que en este dibujo, todo es curvo. ¿Por qué? Porque me indica la curva, a veces más pronunciada, a veces menos curva justamente, una curva más cerrada, más abierta. Pero la línea curva es en donde tenés que moverte para armar un cuerpo, porque como estábamos viendo recién, son todas formas, ¿sí? Más bien, digamos, orgánicas y que ocupan. Si vos haces una línea recta, vas a hablar de algo que no tiene, digamos, esta forma que ya se empieza a interpretar como que hay un adelante y hay un detrás. ¿Ok? Entonces la línea curva es la que vos tenés que tener en cuenta a la hora de dibujar las formas. Formas sencillas, geométricas sencillas. Bien. Entonces, estudiando en profundidad la pose, voy a tener la estructura rítmica del figurín. ¿Qué es esto de la estructura rítmica? Entonces, yo ya sé que el figurín va a empezar a tener el módulo que es la cabeza, 8 veces o 9 por 2 de ancho, lo quiero mover y lo voy a mover en formas geométricas simples. Voy a tener 3 partes claves para poder armar esta estructura rítmica del figurín, o sea, para poder armar la pose y que este figurín no se me deforme. Una es la línea rítmica, 2 son los segmentos guías y 3 son las articulaciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver en profundidad cada una. ¿Qué es la línea rítmica? La línea rítmica, viste que yo te hablé al principio de un eje axial que parte en dos el cuerpo. Es ese eje axial, pero lo que pasa es que la línea rítmica se va a transformar en cada pose de una manera diferente. ¿Por qué? Porque es una línea que va a iniciarse
En el medio de tu pecho va a ir por la cadera hasta la pierna que tenga más apoyo corporal. Esta es una pose rara porque justo el muñeco articulado está como con muchos brazos y muchas piernas. Pero vos pensá si sería esta mi pierna de apoyo, esta que está acá, la línea rítmica va a dividir, en principio, en la parte, ¿te acordás? La cruz inguinal me divide en dos. La parte superior del cuerpo va a seguir por la mitad. Entonces, y va a ir en busca de la pierna que tiene más apoyo. ¿Qué significa que tiene más apoyo? Que el cuerpo se está apoyando en ella. Eso es lo que le va a dar, digamos, el equilibrio, ¿sí? A mi pose. ¿Qué es lo que suele pasar? Yo dibujo la cabeza y después no sé por dónde seguir. Entonces, dibujo la cabeza, que le voy a dar un tamaño, y voy a darle a esta línea la intención que quiero que tenga la pose del cuerpo. Vos me vas a decir, che, Noé, pero para mí solo dibujar una línea y ya entender la pose es un montón. Vamos a ir sumando algunas líneas más que te van a ayudar, pero no quiero que te olvides de esto. Línea guía es la línea rítmica, que la línea rítmica es esto, le da la estabilidad al movimiento, el equilibrio en la distribución de los músculos y depende de cada pose. O sea que va a ser diferente en cada pose. En esta pose que tengo acá es casi como el eje axial porque el cuerpo está parado sobre las dos piernas. Entonces, cuando está parado en las dos piernas, cuando tiene apoyo corporal en las dos piernas, la línea axial va a ir directo al piso por el medio y se va a transformar en una línea a plomo que se llama, porque el peso corporal está dividido, digamos, de igual manera en una pierna que en la otra. Pero cuando hay una pierna que tiene más apoyo, voy hacia esa pierna con la línea rítmica, distribuyo el peso corporal, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que saber, igual vamos a aplicar todo junto, tranqui. Cabeza, 8 por 2 o 9 por 2 y línea rítmica. Bien. ¿Ves? Acá voy a tener diferentes líneas rítmicas. El piso, digamos, el cuerpo está chupado, o sea, por la gravedad estamos pisando el suelo, con lo cual se genera una fuerza de gravedad que ahí, si yo tengo, ¿ves? Esta línea plomo, como para tener una idea, acá se arma entre esta línea plomo y el piso un ángulo de 90 grados. Esa es la línea axial, digamos, recta. Estas curvas que van a empezar a armarse dentro del cuerpo son las que me van a indicar para que el cuerpo que no se me caiga, quede bien distribuido el peso corporal. Entonces fíjate que la línea rítmica, acá es a donde me gustaría dibujar alguna, imagínate una línea de color, va a empezar a transformarse a medida, ¿ves? Busco la línea rítmica. En este caso va a ser esta forma, en este otro va a ir hasta acá y va a ser paralela a esta línea que va hacia el piso. En este otro la voy a tener acá. Uy, en este otro la voy a tener acá, ¿sí? Y en este otro la voy a tener acá. ¿Es importante que reconozca la línea rítmica? Sí, porque vas a ver que te va a organizar esta estructura rítmica en el figurín, ¿sí? Entonces, la cabeza, 8 o 9 por 2 de ancho, busco la línea rítmica de la estructura de mi figurín, ¿sí? Entonces, fíjate diferentes ejemplos. Esta que está en negro fuerte es la línea rítmica, ¿sí? ¿Ves? Va a dividir el cuerpo en dos, pero a su vez va a equilibrarlo, ¿sí? Esta línea, la línea rítmica puede estar también de la parte de atrás. Cuando está de perfil es difícil encontrar la línea media porque la está ocultando, porque está vista de otro ángulo el cuerpo. Entonces puede venir de hacia atrás para adelante. Puede haber varias líneas rítmicas, ¿eh? Acá hay una, dos, pero digo, no, esta es la cintura. Pero hay una que es principal. Esa es la que te conviene encontrar. En la espalda también va a pasar la línea rítmica. En este caso, que el cuerpo está en una pose casi en quietud, está en sintonía con el eje axial, ¿sí? Entonces, primera, el primer paso a seguir es encontrar la línea rítmica. 2, segmentos guías. Segmentos guías. Entonces, esto es la importancia del torso, como dice el título, que pasa en la parte digamos, en la parte superior. ¿Te acordás que el cuerpo era 4 y 4? En estas primeras
4 cabezas, en donde se desarrolla desde la cabeza hasta la cruz inguinal, es la parte importante, es la parte troncal, es la parte donde te va a dar digamos, la referencia del resto de las partes del cuerpo. Entonces es muy importante que vos le prestes atención y que digamos, la sintetice, la reconozca en el primer momento que vos querés dibujar un cuerpo. Entonces, voy a hacer esos segmentos guías son 3. Hombros, como te dice acá, cintura y cadera. ¿Te acuerdas que yo te los mencioné en la primera parte de la charla? Esto que está acá, que no está dibujado y que también lo suelo dibujar, es la línea rítmica. Entonces empieza a pasar todo. Tengo la cabeza, línea de hombros, cintura, cadera. Yo ya sé que los hombros están en la mitad de la segunda cabeza, más o menos. Yo ya sé que la cintura está después de la tercera cabeza. Yo ya sé que la cadera está más o menos en la 4. ¿Me entendés cómo vas aplicando todo para poder tener una referencia de tus conocimientos, para poder tener un control de esta bajada del dibujo? Si vos pensaste que dibujar un cuerpo era o copiarlo, acá podés tener vos una receta, como si estuvieses haciendo un bizcochuelo, para que te salga bien, ¿ok? O sea, pero primero hay que estudiar, hay que prestar atención, entonces hay que incorporar estos conocimientos para poder aplicarlos. Entonces dibujo la cabeza, busco la línea de hombros. La línea de hombros tiene la particularidad de que también me iba a dar el ancho de mi torso, ¿te acordás? Que eran 2 cabezas. Entonces no es que vas a hacer una línea, vas a hacer una línea larga por ahí, pero después la empezás a reducir porque ya sabés que a partir de la cabeza que vos dibujaste, qué largo va a tener, ¿entendés? Entonces, ¿y qué, digamos, qué pendiente va a tener los hombros? Van a depender de la pose que vos quieras elegir. Cuando está el contraposto, que es una de las poses que está acá, más importante, donde los hombros están relajados hacia un costado, la particularidad de la cintura y la cadera es que van a ir hacia el otro. O sea que la cintura y la cadera siempre se van a manejar como en discordancia. Para un lado, no, la cintura y la cadera siempre van juntas, porque es el hueso, mirá. ¿Ves? Entonces, son paralelas y siempre van en concordancia. Hacia donde va la cintura va la cadera. Hacia el otro lado va los hombros, ¿no? Y empieza a haber un equilibrio dentro del cuerpo que también es importante que le prestes atención, porque donde va a haber una flexión, que es en este lado, va a haber una reflexión del otro lado. El cuerpo es armonía pura, ¿sí? Entonces, yo ya tengo la cabeza, esta línea que no está, pero que ya sabemos que existe, que es la de que va con la columna vertebral, es mi línea rítmica, que va a tener una cierta curvatura dependiendo de la pose, y dependiendo de la pose también, qué inclinación van a tener los hombros, y en relación a ellos, qué relación van a tener la cintura y la cadera. Mira, ¿ves? Acá aplicamos en una forma más sintética lo que pasa en la parte de arriba del cuerpo, ¿sí? En el torso. Tengo para un lado, acá te dicen, cuando los hombros bajan, la cintura y la cadera suben, y lo mismo pasa en la espalda. Cuando los hombros suben, la cintura y la cadera bajan, ¿sí? Acá tenés la línea, esta línea que está acá curva es la línea rítmica, acá está en sumadas. Te las expliqué por separado, ahora las estamos viendo digamos, sumando, porque tenés que aplicar, o sea, esto va todo junto. Hago la cabeza, busco hombro, cintura, cadera y busco la línea rítmica, ¿sí? Bien, entonces, fíjate que yo lo puse traslúcido sobre un figurín inmenso, como de 10 cabezas. Entonces acá te indica el figurín, el balanceo, y acá hay unas tacitas muy dulces que te dicen también cómo pega la luz a partir de este balanceo, pero el balanceo que se genera en el cuerpo para poder tener un equilibrio, para poder dibujarlo y que no parezca que se caiga. Uno de los errores más comunes es dibujar como una especie de banana, ¿sí? Entonces los pies nunca apoyan. Entonces ahí es donde tenés que tener cuidado de que la curva no sea demasiado profunda para que los pies tengan un apoyo. Fíjate que después sí se relaciona la línea rítmica con esta curvatura. Este es el contraposto, es una pose o de pasarela también, viste que las modelos vienen como muy caminando de esta manera, donde hay un quiebre de cintura y cadera importante, pero para que veas cómo es el sub y baja dentro del cuerpo. Todo esto es análisis previo al dibujo, ¿ok? Previo al dibujo. Pero al principio por ahí te va a costar, pero después es como 1, 2, 3, sale, 1, 2, 3, es como una fórmula.
¿Ok? Bien. Por último, hablé de las articulaciones y las articulaciones terminan de armar este muñeco articulado tipo robótico, que era el muñeco, el de madera que te mostré hace un rato, porque las articulaciones también son claves. Una vez que yo obtengo la cabeza, los hombros, cintura y cadera, línea rítmica, en este caso la línea rítmica, bueno, acá en el hombre sí tiene como cierta curvatura, este también es el contraposto, las articulaciones me indicaban ciertas cuestiones con el brazo y la pierna. El brazo ya la primera articulación que tengo son los hombros, segunda articulación codos, muñecas. Fíjate que los tamaños van variando y la articulación que me va a acompañar también mucho es la rodilla y los tobillos. Yo ya sé que la rodilla la tengo que tener arriba de las 6 o más o menos arriba de las 6 y los tobillos tengo que dejar más o menos a la mitad de la 8 para poder dejarle lugar a los pies. ¿Se entiende? Entonces, línea rítmica 1, dos segmentos claves, guías, que son los segmentos de los hombros, cintura y cadera, y por último, las articulaciones. Eso arman, ¿sí? Empiezan a hacer un croquis, que ahora vamos a ver en profundidad, pero para poder armar mejor ese croquis te voy a hablar de los brazos y de las piernas, que recién te hice mención, ¿a partir de qué? De las articulaciones. Entonces, cuando yo planteo las articulaciones, vamos a tener los brazos y las manos, las piernas y los pies, ¿sí? Entonces, en las extremidades superiores, que son los brazos, tenés, acá en este libro no está muy diferenciado el tamaño de la articulación del hombro y del codo. A mí me gusta dibujar el hombro con un tamaño un poquito superior al codo, porque si vos te ves, son diferentes esas articulaciones, son pivones, o sea, son pivotes que no es que es un círculo que gira loco. Vos tenés, viste que como la Barbie, o sea, la Barbie tenía mucha más flexibilidad y demás, pero digo, es como si fuera que a partir de esa unión, esa extremidad puede moverse. Entonces tenés que tener en cuenta eso al mover el brazo, el codo y la muñeca bien pequeña, mucho más pequeña que el codo también. Y fíjate, ¿sí? Bueno, el reconocimiento de esto que te dije recién, hombros, codo, muñeca, cuando dobla, ¿sí? Yo igual puedo tener en cuenta esta relación que te dije de la cintura. Un poquito más arriba se va a ubicar este codo, ¿ok? O sea, como para que vos sigas teniendo en cuenta que se puede medir. Y las manos, que el error más frecuente, como te dije al principio de la charla, es dibujarlas pegadas a la muñeca. La mano tiene que tener como acá, ¿sí? Una síntesis, no hace falta dibujar todos los dedos, puedes tener simplemente unas liñitas que simulen, pero esas líneas no es que pueden ser línea cualquiera, tenés que ser una línea que parezca que es un dedo y que no es que es un error. Entonces, acordate, manos no están pegadas a la muñeca, fíjate que tenés más o menos la palma y los dedos, el dedo más largo, más o menos la misma medida, ¿sí? Pero yo te recomiendo que la sintetices, no hace falta dibujar, el figurín es muy pequeño, al igual que el rostro, eh, entonces a veces estas cuestiones digamos, me estoy quedando sin palabras, con tanto detalle, conviene como dibujar una síntesis. Acá volvemos a ampararnos en nuestras licencias como ilustrador de moda y no hace falta dibujar los 5 dedos, a veces se dibujan 4, eso es como, viste que lo hace mucho Disney, que como que sus personajes, la mayoría salían de animales, los animales tienen garras, no tienen mano, entonces había ahí una relación con 4 dedos, entonces a veces se dibujan 4, a veces no se dibujan, se sintetizan, pero sintetiza una especie de... a veces se hace como la muñeca en la mano del muñeco articulado, pero sabiendo qué lugar ocupa esa pinza que se dibuja, ¿sí? Que es un poco esto, pero por ahí sin los dedos, pero puede haber una síntesis. Acá tenemos algunas vistas con carteras, que es algo que se usa mucho si sos si sos diseñador de objetos, diseñadora de accesorios, vos tenés que dimensionar tu objeto con algo humano, porque si está pensado otra vez, como nuestro marco de referencia es el cuerpo, si por ejemplo son carteras, tenés que dibujar alguna mano que la sostiene o que indica de qué tamaño es,
porque si no, yo puedo ver un bolso solo, entonces yo no sé si es un pocket o si es un bolso maxi bolso. Necesito una referencia con el cuerpo humano. Acá tenemos algunas vistas difíciles, las manos y los pies. Es un apartado muy difícil, pero bueno, con práctica sale. También este croquis que vamos a aplicar en el cuerpo se puede aplicar también en las manos. ¿Sí? Bien, piernas. Tenés la articulación de la cadera, que yo también la dibujo un poco más grande, si querés hay unos discos acá que te pueden derivar para la cadera. La primera parte del muslo, sí, el muslo, y la segunda parte, la parte de atrás, la pantorrilla, gemelos, el músculo de atrás. Para mí la rodilla está acá un tercio, o sea que de la mitad un poquito hacia arriba te conviene para que, viste que yo te dije, más o menos la rodilla anda por la mitad de la pierna. Yo suelo aconsejar que la rodilla sea un poquito más elevada para ya empezar a dar una síntesis, para ya empezar a dar una cuestión de que si no sabes qué, el muslo te queda como muy kilométrico, muy largo, ¿ok? Y la pantorrilla por ahí muy corta. Trata siempre de la mitad o de la mitad hacia arriba. Y esta síntesis del pie es muy interesante. ¿Por qué? Porque el pie muchas veces se dibuja como si no estuviese pisando, como si estuviese flotando. Entonces, fíjate que dos círculos te pueden llegar a sintetizar un poco el tobillo y el talón. Después hay algo que, igual tengo acá una imagen, mira, tobillo, lo que es la planta del pie, el talón está acá, o sea, el otro libro te decía, acá hay un círculo y acá hay otro círculo. La planta, lo que es el arco y los dedos. Así como la mano tenía dos partes, el pie tiene tres partes: el tobillo, el talón, en realidad sí, el tobillo es la parte de la pierna. Talón, la parte más, si querés, rectangular, que sería esta de acá, que es la parte del empeine, y los dedos. Tres partes tiene el pie. Y cuando va apoyando, fíjate que acá hay diferentes vistas, si tiene un calzado que se va elevando, el tobillo se va a ir viendo cada vez más arriba porque, acá te lo he puesto en amarillo, tiene un zapato o un calzado cada vez más alto. Esto suele pasar cuando se tiene algún calzado tipo un taco o una plataforma. ¿Sí? Entonces el tobillo va a empezar a elevarse cuando el zapato es alto, pero cuando está tocando el piso, para que toque el piso, tenés que hacer como una especie de trapecio sin olvidarte de los dedos. Entonces vos tenés que simular acá hay como un piso, que también suelo dibujarlo, un piso para que se entienda que el pie está como un poquito más adelante. ¿Te acordás que hablábamos de curvos, de cómo dibujar en lo tridimensional, en lo bidimensional? Entonces, que el pie apoyalo en un trapecio, haceme caso, para que no quede como si fuera una bailarina que tiene la puntita y que esos pies apoyan. Todo esto sintetizado porque por ahí tu idea también es diseñador o diseñadora de calzado, es otro rubro también que nos dedicamos, y ahí sí vas a tener que profundidad en estas vistas, pero en principio para poder dibujar un pie que pisa, recordá poder dibujarlo con un trapecio para que apoye y luego los dedos. ¿Ok? Bien. Y acá vemos, ¿ves estos ángulos que se arman recién que te decía dibujar el trapecio y demás? Es un poco esto, igual son todos de dos, ¿ves? Este que está acá sería un poco el que te hablaba, pero todos están sobre calzados altos, ¿sí? Eso por los pies. Y la rodilla, fíjate la relación que hay, acá tengo la línea más oscura, siempre es un poco la pierna que tiene más apoyo. em, la rodilla suele tener concordancia, así como hablábamos de la cintura y la cadera son paralelas, la rodilla también con la punta del pie suele estar relacionada. O sea que si la rodilla se mueve el pie, ¿sí? Porque si no está como medio ahí que se va a quebrar. O sea, estas son algunas cositas que hay que tener en cuenta a la hora de dibujar con mucho detalle. Puede haber una síntesis. Estos ángulos que se dibujan sobre el piso son para entender más o menos cómo está pisando ese pie. Te los recomiendo también como para que se entienda por dónde pasa el apoyo, ¿sí? O sea, que te salís de la línea de horizonte, que es esta línea que está en horizonte más atrás, pero de suelo, que es esta que está acá atrás, y dibujate algunas líneas guías de cómo pisaría ese pie, ¿sí? Te va a ayudar a que toque el piso. Bien. Entonces, interpretaciones gráficas. Vamos a armar el figurín concretamente y
pasamos a esa evolución. Lo que yo te recomiendo para armar este croquis es una técnica de boceto. La técnica de boceto significa que vos no tenés una única línea, sino que tenés varias líneas en diferentes valores y que son suaves y constantes. Eso significa que vos tenés que dibujar de un modo fluido, ¿sí? No despacio, pero digo, no con una presión a 90 grados con tu lápiz. Yo ahora voy a mostrarte quizás algunos lápices que te pueden llegar a venir mejor. Entonces, para poder armar este croquis de un modo más fluido, es necesario que vos incorpores la técnica de boceto, que significa una línea que va y que viene. Es un error común dibujar una línea como en cuotas, como que vas dibujando de a poquito porque tenés miedo, porque estás insegura, inseguro. No, trata de hacer una línea continua, ¿sí? Para poder hacer una línea recta sin regla, no queda otra que poder ir y venir sobre la misma línea hasta que la veas lo más recta posible, midiéndote con los extremos de tu hoja, midiéndote sin sacar, o sea, la idea es no usar regla, ¿ok? Entonces poder, y el pulso sí, vas a tener que empezar a controlarlo un poco, pero la idea es poder hacer líneas fluidas y constantes, usar lo menos posible la goma. Por eso digo, son líneas que quedan por debajo digamos, en una escala de gris muy suave y que no es necesidad ni siquiera de borrarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos vas a tener que hacer estos pasos claves en la misma hoja. Si querés se pueden hacer en diferentes hojas. Con mis alumnas y mis estudiantes solemos hacer en diferentes pasos esto que llamé pasos, pero vos puedes hacerlo en el mismo cuerpo. Pero para hacerlo en el mismo cuerpo, o sea, en el mismo figurín, tenés que hacerlo de una manera suave para que no te entorpezcas, si no va a ser un lío de líneas y no vas a poder leer nada. Pero puedes hacerlo uno por hoja. ¿Eso qué significa? Que yo en la primera hoja voy a tener la cabeza, que es mi módulo, ¿sí? En esa misma hoja puedo hacer el croquis lineal. ¿El croquis lineal cuál es? Es la línea rítmica más hombros, cintura y cadera, más mis articulaciones, más la estructura geométrica y por último llegar a la figura humana natural. Entonces, ¿cómo sería esto visto en el ejercicio? De esta manera. En el primero tengo un croquis lineal, donde tengo cabeza, hombros, qué intención tienen los hombros en relación a la cintura y a la cadera, y dónde tengo mis articulaciones. Croquis, ¿qué significa? Es un dibujo sencillo, es un dibujo solo de líneas. ¿Qué me sirve? Para medirme. Por eso te decía que tenés que hacer una línea gris clara, con una intención suave, para después sumar la parte de muñeco articulado y o robótico y o geométrico, en donde todavía los músculos no aparecen con su forma más natural. Porque ese es el último paso. Entonces muchas veces mis alumnas en la primera hoja dibujan el número 1, superponen una hoja de calco o una hoja translúcida, las de computadora que son de finitas, de 80 gramaje, o las de boceto. Yo tengo unas acá para mostrarte que son hojas que si a vos te sale mal, no se borra, se tira, se vuelve a empezar. Es una hoja liviana que yo puedo, traslucente, que yo puedo ver y me puedo tener de base mi dibujo abajo. Entonces lo que hago es sumar estas formas geométricas y después a estas formas geométricas me revela por los contornos, como si yo me autocalcara, mi cuerpo, mi figurín. ¿Ok? O sea, esto es el 1, 2, 3 para armar ese figurín. Y así puedes aplicarlo en cualquier pose. Yo tengo mi línea rítmica, acá se ve mejor. Hombro, cintura, cadera. Tengo las 8 cabezas también contadas en el segundo paso, que también este y este pueden estar juntos en uno. Depende de tu capacidad para dibujar. Yo el 1 y el 2 lo hago en uno. ¿Sí? En realidad hago todos los pasos siempre para llegar a mi figurín, los hago todos juntos. Pero digo, al principio como dibujan y les gusta como tener una línea guía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabezas y media, ¿sí? Estructura geométrica robótica, y después lo limpio en mis líneas corporales, y por último, si llegara al caso, lo visto. O sea que yo puedo tener varias fases de dibujos que puedo ir cambiando y puedo ir utilizando para revestirlos. O sea, son mis plantillas. Entonces vos acá puedes tener un stock de cuerpos desnudos y lo que haces es ponerlo por debajo de tu hoja translúcida y vestirlos. ¿Se entiende?
Ya el jueves te hablo de cómo vestir un cuerpo desnudo. Así que si querés, no te lo pierdas. En estos 3 pasos, hoy armamos un figurín. Y acá llegamos, sí, a la parte de que te invito a pensar en otro tipo de cuerpo, esta diversidad corporal, digamos, reconocer otro tipo de estructuras, pero aplicando los mismos métodos que yo te acabo de decir. O sea, estas estructuras básicas en donde vimos línea rítmica, hombro, cintura, cadera, formas geométricas, me sirven de la misma manera para poder hacer cualquier tipo de cuerpo. Cualquier tipo de cuerpo, ya sea uno que tiene 2 cabezas, ya sea uno que tiene 2 cabezas y media para cada lado, o sea, las proporciones las puedo ir manejando una vez que yo entiendo las proporciones, digamos, el ABC de la teoría. Una vez que vos entendés las escuelas clásicas, es a donde podés romperlas, es donde vos podés proponer otro tipo de cuerpos, es donde podés dibujar de otra manera y diseñar para otro tipo de cuerpos. Por suerte, y gracias a mucha lucha, hay otro tipo de cuerpo en el mercado, hay otro reconocimiento de usuarios y usuarias y usuaries, porque tu cuerpo tampoco tiene que tener, yo al principio dije hombre, mujer, y tampoco hice la salvedad de que ni es necesario por ahí que tengan 2 géneros, puede haber un único género, puede haber algo más andrógino y donde cada uno le ponga un poco el color que quiere. Cuando digo color no es literal, sino que el sentido, ¿sí? La identidad. Entonces, en estas formas geométricas, en estos croquis, vos puedes tener cualquier tipo de figura humana natural. Fíjate, este es un cuerpo que a mí me gusta hacer los figurines con las cabezas un poquito más grandes. Y este, por ejemplo, la cadera y la cintura se salen de esas 2 cabezas, ¿sí? Entonces, son todas formas geométricas que te permiten tener la libertad después de elegir qué tipo de cuerpo querés vos llegar a diseñar, porque yo les invito en Taller 4, que es el otro nivel que doy en la Universidad de Palermo de dibujo, hablamos un poco de diseñar el cuerpo, porque después como diseñadores y diseñadoras tenemos la necesidad de una comunicación única, personal, en ese estilo de figurín, que ya tiene que tener otro nombre ese figurín, pero digo, ese tipo de comunicación de identidad gráfica. Entonces, este tipo de grillas sencillas nos invitan también a tener otro tipo de figurín diseñado. No estoy hablando de ropa, solo estoy hablando de esta musa o estas inspiraciones que después sí te van a llevar a hacer ropa. ¿Sí? Bien, es que todo es aplicable con práctica, por supuesto, pero de estas formas sencillas podemos, y fíjate que acá armé otro tipo de estructura geométrica para poder entender las caderas de esta mujer. Bien, en los niños pasa lo mismo. Aplico las 8 cabezas, por supuesto no tuvimos 8 cabezas, se va por edades. Cuando sos bebés, que no se sientan, no se paran todavía, perdón, se sientan más o menos son 3 cabezas y media, 4 años, 5 cabezas, y así empezás ¿viste? A equilibrar un poco tus años y tus cabezas. 8 cabezas, 8 años, 6 cabezas. A los 12, ya ahí tenés 7 cabezas. A los 15 podés llegar a tener 8 cabezas y desde los 15 hasta los 17 más o menos, vos la altura que obtuviste en ese momento, ya ahí no creces más. Después de la pubertad, después de la adolescencia, uno queda en esa altura. Entonces se dice que a los 15 años, 17 más o menos, es que lográs tus 8 cabezas porque ahí es a donde dejas de crecer. Pero fíjate que más o menos, entonces, bebés 3 cabezas, pero el croquis, y vuelvo otra vez al croquis, que yo soy fan de estos croquis, porque si no, no podés dibujar sin medirte cada una de las partes con el todo, es ideal, digamos, no sé si sería ideal que lo supieras, pero sería muy práctico que lo tengas estudiado para poder tener el dibujo más fluido. Insisto, esto es un puntapié inicial, vos vas a dibujar ropa. Entonces ahí es a donde el cuerpo tiene que ser un móvil, un viento a favor, ¿sí? Entonces fíjate que el croquis que planteamos de figuras geométricas se plantea también en los niños. Acá tengo 2 círculos en vez de tener 2 rectángulos, puede pasar, ¿sí? Cada uno también hay una manera, todos los caminos llevan a Roma. Esto es un modo de,
Pero no es que, ah, no, con una forma tal se sintetiza el... Yo acá te traigo a modo de recomendación algunas formas geométricas, pero después los croquis los arma cada uno. Bien. Acá tenemos 3 años, pero ves que están las mismas proporciones, el mismo muñeco articulado. Bien. Del cuerpo real al figurín. Este es un ejercicio que es lo que ya de último para poder dibujar juntos un poquito en la hoja. Es un ejercicio que hago y que suelo recomendar si estás con poca práctica. Este justo es el que tengo apartado para dibujar. eh, pero la idea es que vos puedas encontrar todo esto que estudiamos hoy eh, o sea, en principio en cuerpos reales, ¿sí? En principio en cuerpos reales, que vos puedas aplicar todos los conocimientos que estuvimos hablando en este taller en cuerpos que ya existen. Eso no significa que vos después puedas hacerlo de cero con tu croquis. Pero mi recomendación, si recién estás arrancando, si todavía no dibujaste nunca un cuerpo, es salir de cuerpos reales y transformarlos a figurín, sintetizarlos a figurín. Tengan las formas que tengan, este es un caso, este es otro, dependiendo del tipo de cuerpo que vos querés practicar. Pero las cuestiones que estuviste hoy viendo acá en el taller serían aplicables también en el sentido inverso. O sea, yo puedo salir de... Igual para mí siempre tener imagen de referencias es muy importante. Si yo tengo que hacer una pose, si yo tengo que hacer, siempre tener algo que me indique que me dé una intención, una referencia, ¿sí? Después por ahí lo puedo vestir teniendo la tela ahí a mano y viendo qué es lo que quiero hacer. Pero en principio las poses, está bueno tener imagen de referencia. Entonces, te buscas algunas poses que te parezcan interesantes, te buscas poses, las poses, ¿cómo se eligen? Las poses tienen que ver con la ropa que vos haces o que tenés ganas de comunicar. Porque esta es un tipo de pose, no sé, este es otro tipo de pose, o sea, son sensuales, las dos son de ropa interior, pero si vos estás queriendo hacer ropa que tiene que ver con algo un poco más, no sé, rockero, más, no sé, que rompe, que es más independiente, no sé, otro tipo. Entonces, las poses corporal van a hablar, aunque esté sin ropa, el cuerpo tiene que hablar de la ropa. Se dice que el figurín tiene la esencia, la magia de llevar el espíritu de la ropa, de mostrar el espíritu de la ropa. Entonces, si vos haces una ropa para ir a tomar un té, no es lo mismo que para ir al campo, no es lo mismo para ir a correr. O sea, las poses van a tener que ver con qué tipo de usuario o usuaria o usuarie vos tenés. ¿Sí? Si ese rubro de indumentaria que vos estás haciendo es para la noche, las poses que vos busques con tus cuerpos van a tener que ver con, porque no puedes hacer una pose que, no sé, está diciendo una cosa con el cuerpo y la ropa indica otra. ¿Se entiende la concordancia? O sea, la idea es que la pose cuente ese espíritu de cómo llevar. Y también estas licencias que vos te das, después no te preocupes, porque la ropa lleva después, que es lo que se ve el jueves, si querés, hay un decantamiento hacia la realidad y cómo hacer esa, no sé, esa campera, esa camisa. Acá hay fantasía pura. Esta es la parte donde el diseñador tiene que disfrutar como si fuera esa comunicación artística, que tiene de arte y tiene de función. Por eso me despegué un poco al principio de la charla de que no somos artistas plásticos y dibujamos el cuerpo tal cual. Hacemos interpretaciones para las necesidades, ya sea en el mercado de la moda o ya sea para mi propio emprendimiento, ¿se entiende? Entonces la pose tiene que ver, ¿ves? Todas estas tienen sensualidad, son, las que son de modelos y de campañas, tienen esa esencia del estilismo que tiene la ropa. Acá hay un ejercicio que yo también te invito, que vamos a hacer ahora, que es estilizar. No solamente digamos, está el reconocimiento de todas las articulaciones, de las líneas rítmicas y demás, pero además hay agregado de cabeza, ¿sí? O sea que eso es lo que yo suelo hacer con mis estudiantes. Estos son todos trabajos de mis estudiantes, se aplican hombres, se aplican mujeres, hay un poquito de tridimensión para poder entender el cuerpo más como que se ocupa un cuerpo, ¿sí? Bien.
Las poses hay algunos cuerpos mucho más trabajados. Yo siempre les pido que este tipo de práctica las hagan con cuerpos casi desnudos, con poca ropa, porque la idea es poder ver realmente cómo se mueve el cuerpo. Si tiene ropa, ya ahí estás como, hay partes ocultas y es más difícil poder ver y poder hacer la práctica de una manera más real y certera, ¿sí? Bien. Bueno, en el medio está mi computadora, mi impresora, que ahora te voy a mostrar también, está imprimiendo muy mal, pero para que veas todo el análisis que yo tengo de la imagen real, si podés hacerlo, hacelo. Marcás estos pasos claves. Cabeza, que es mi módulo, la línea rítmica, que es la línea que arma el croquis lineal con las articulaciones, cintura, cadera y hombro, cintura, cadera, tengo que memorizar, ya estoy hace 1 hora y media charlando. Armo la estructura geométrica y la figura humana. Entonces, lo que yo ahora te voy a invitar es a hacer una actividad conmigo. Si querés podés hacerla, si no podés ir mirándome. Yo ahora voy a cambiar la cámara de lugar para que puedas verme dibujar. Esto es lo que yo te propongo hacer en esta mañana, que es agarrar cualquier tipo de cuerpo que vos estés interesado en hacer y reconocer estos croquis, este análisis, que vos puedas geometralizar y, digamos, desarrollar de una manera más sencilla el cuerpo, ¿sí? Bien, entonces, voy a dejar de compartir porque pero fíjate que acá tengo 3 ejemplos. Lo que podés hacer es, son todos de internet, algunos por ahí los encuentres porque, o sea, este creo que está, no, estos los dibujé con un lápiz óptico, pero vos podés hacerlo, yo tengo acá en papel, si vos tenés la oportunidad de desarrollarlo, de imprimirlo en tu casa, lo podés dibujar encima, lo podés dibujar al lado, o sea, hay varias opciones para hacer este ejercicio. Podés no usar el- la imagen del cuerpo por debajo, real, pero sí lo que yo te invito es que para poder hacer un cuerpo lo generes a través de un croquis y de formas geométricas sencillas para poder llegar a buen término. Bien, voy a dejar de compartir esta imagen y voy a tener un chiquitito la cámara porque la muevo y no quiero que te marees. Eh, Voy a anclar también la imagen que se llama en Zoom para poder verla en un módulo más grande y que para que vos puedas ver en esto que queda en el taller un poco el paso a paso de lo que vamos a hacer. Espera que lo enfoco. Va a quedar vertical porque el figurín es... eso también no hablamos, pero el modo apaisado, lo que tiene, ahí se ve bien. Carlos, si querés chequeármelo vos para ver si... Se ve, Sí, sí o se sea, ve. se Se ve ve, se ve, se feo, ve. se ve feo, pero porque la impresión es muy mala. Le pido disculpas, pero la impresora en casa ya dijo, bueno, basta, me voy. La idea igual, digo, puede ser un borrador, ¿viste? Es como para que vos tengas una práctica sencilla, nada costosa. Podés hacerlo mirando la compu. A mí me gusta trabajar así con mis alumnos porque, insisto, la hoja en blanco da mucha inseguridad, da mucho miedo, ¿viste? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Entonces, este es un ejercicio sencillo. Yo tengo 2 poses, una de un cuerpo, digamos, con unas dimensiones y otra con otro cuerpo más tradicional con otras dimensiones. Está muy clarito por el tema de la compu. Yo uso... Estas están hechas en una A4, pero fíjate que mi hoja de abajo es una hoja de dibujo, se llama, esto es un blog de dibujo, la marca que vos quieras, pero las hojas son livianitas. Ves que acá dice blog de oficio, eso, oficio, la marca que quieras, insisto, y blancas.
¿sí? El blog de oficio lo que tiene es que a mí me da un changüí más, como se dice acá en Buenos Aires, o sea, me da un poquito más de altura, de altura, fíjate que ahí llegó mi otro video, ¿para qué? Para agregar cabezas. Lo que tiene la A4 a veces que es un formato medio rectangular que no me permite a mí, por ahí, ponele acá podría agregar media cabeza más. Y nosotras, o nosotros, perdón, eh, nos gusta como esa parte sí exagerar y dar licencias en esto del agregado de cabezas. Yo te mostré que por más que el cuerpo no tenga 2 cabezas de ancho, puedes llegar a estar sintetizado y agregar cabezas de la misma manera. Entonces, fíjate, yo lo voy a empezar Este era un ejemplo que estaba recién en la charla, pero lo voy a volver a hacer para que veas el paso a paso. Lo que circundé recién es la cabeza, es la cara nada más. Este es el primer error. Me muestran la cara como si fuera, ¿sí? La cabeza. La cabeza tiene como una especie de juego invertido, o sea que si yo la tengo que dibujar acá al lado y empezar es un círculo, ¿sí? Y después lo que tengo, que antes terminaba la charla esta con el dibujado de un rostro. Esta vez decidí hacer el cuerpo todo, pero si vos tenés que dibujar un rostro, una cabeza, fíjate que yo voy a tener un eje, ¿sí? Y el círculo no es la forma real de la cabeza. La cabeza tiene más bien la forma de un huevo invertido. Entonces, este círculo que dibujé acá, más bien óvalo, solamente es la cara. Lo que voy a tener acá atrás, que ella tiene el pelo recogido, es, voy a hacer una línea gruesa, yo dibujo mucho más liviano, pero para que vos veas en la cámara, ¿sí? La cabeza ocupa más espacio, ¿sí? Está un poquito más hacia atrás. Y acá ya voy a tener que reconocer la línea rítmica y los hombros. Si vos me preguntás, lo primero que hago yo son los hombros, no la línea rítmica. Después hago la línea rítmica. Pero eso va un poco a gusto y a pachere un poco de ilustrador, ilustradora. Yo tengo acá que los hombros tienen este sentido, ¿sí? Caen de esta manera. Lo voy a hacer con color porque me los traje para algo. Entonces, pero no sé si se ve, me parece que se ve más con negro. Para este lado van los hombros y la cintura, y la cintura tiene esta lectura, no está tan hacia abajo. ¿Por qué? Porque tiene esta piernita arriba. Esta es la que está, ¿cuál está apoyando? Está apoyando esta de acá atrás. Al tener esta pierna media levantada, no es que la cadera desciende mucho, sino que la cadera y la cintura están bastante en quietud. Lo que están hacia abajo son los hombros, porque al tener un brazo levantado hace que estos hombros desciendan, ¿sí? Entonces tengo la cadera y la cintura en paralelo, ¿tá? Y lo que voy a hacer ahora es reconocer la línea rítmica. La línea rítmica dijimos que va por la mitad del cuello, por la del esternón, y sigue la línea de apoyo. La línea de apoyo en este caso es esta. ¿Se ve? Ahí. Esa es mi línea rítmica. Entonces, yo ya acá tengo un croquis. Después lo voy a hacer en una hoja en blanco. O sea que puedo empezar de cero en una hoja en blanco. Pero en principio lo quiero hacer sobre el cuerpo. Entonces, a partir de acá, yo ya voy a tener las formas geométricas que nos hablábamos, ¿no? De que tengo una especie espera, las articulaciones después. En esta la voy a ver porque tiene justo el brazo levantado. En esta no la veo, pero me la dibujo. Lo que pasa que está oculta, ¿sí? Tengo el codo, tengo la muñeca, tengo el otro codo que también está oculto porque el brazo acá está como flexionado. Y tengo la otra muñeca que tampoco la voy a ver porque está flexionado, ¿sí? Ahora te voy a mostrar algunas cuestiones. Mira acá, tengo el muñequito articulado, ¿sí? Cuando esto se abre y se cierra, por ejemplo, esta chica tiene como esta pose de que se abre y se cierra. Cuando se cierra, vos ya no ves la articulación queda atrás, ¿me seguís? Pero no significa que no la pueda dibujar, lo que pasa es que va a quedar oculta, ¿sí? Entonces, esto acá va a ser solamente una línea, no voy a dibujar, o sea, me la puedo dibujar como a modo de guía, pero el brazo está flexionado, la articulación queda por detrás. Bien. Entonces, ahí también simulando la forma de arriba y de abajo de este muñeco, lo que voy a hacer es, el,
la articulación esta la voy a llevar un poquito más acá. Para esto sirve el croquis también. Mirá, yo me autocorregí. Traje la articulación un poquito más acá. ¿Por qué? Porque me sirve para dibujarte el pecho de la parte de arriba, ¿ves? Hasta la cintura. Esto que está acá es el frente, ¿sí? Esta es una pose que yo veo de 3/4 perfil. Por eso, todo esto que está acá, ¿sí? Es parte del costado, ¿sí? Es parte del costado. Pero yo puedo reconocer, ¿ves? La forma del muñeco articulado acá y la extiendo hacia atrás. Acá voy a tener la otra articulación. A veces puedo hacer esto, a veces puedo hacer una línea curva. A mí me gusta hacer como una especie de línea curva porque me ayuda a armar el resto de la pierna, ¿sí? Entonces, acá puedo elevar la cadera un poquito si querés, de la zona pélvica. ¿Para qué? Para empezar a estilizar. ¿Te acordás que te dije? Elevo zona pélvica un pilín, ¿sí? No les toco la forma de la cintura y la cadera. Pero ¿qué pasa? Acá yo veo que ella tiene una forma corporal bastante, digamos, nada, curva, contracurva, como es el cuerpo natural, pero yo no sé si lo voy a dibujar tan complejo. Las rodillas también puedo tener esta cuestión de, bueno, ¿dónde está una, dónde está la otra? Mira, el tobillo se ve bien. El tobillo, uno está más atrás y otro está más adelante. Estas líneas guías también te sirven a vos para poder medir el cuerpo, ¿sí? Entonces, acá lo único que voy a hacer, que siempre le digo a mis alumnas como si fueran una zanahoria, salgo de la cadera y llego hasta la rodilla. Si quiero, puedo ser más, todavía puedo hacer la rodilla más grande y todavía respetar la forma de la pierna real. Pero fíjate que yo ya la empecé, lo que voy a hacer es llevar el tobillo más abajo, la empecé a sintetizar, pero sigue siendo una pierna de una persona que tiene otro, y fíjate que la hojita a veces me llegó justo que te dije, otro tipo de estilización, ¿sí? Acá agregué y te diría que casi una cabeza más. Bien, acá voy a sintetizar el cuello entra, ¿sí? Verá que me estaba con otra pierna. Acá también voy a ver la parte de costado, porque la rodilla tiene este frente, ¿sí? Esta tiene este frente y este tiene este frente. Entonces acá lo que voy a hacer es bajar también esta parte, no tanto, otro círculo que era, ¿te acordás? Las 3 partes del pie. Talón, empeine y apoyan los dedos. Yo suelo hacer los pies grandes, pero también es como una deformación después de años de dibujar. Viene conmigo en mi estilo. Y acá voy a... Estas piernas están bastante tranqui, no tengo que... Digamos, ves que las piernas es algo bastante sencillo. Yo la parte del músculo es la parte de acá atrás y después suele bajar al tobillo. ¿Sí? Entonces acá abre y cierra, ¿te acordás que veíamos recién el muñequito articulado? Entonces acá abriría y cerraría, acá lo veo todo porque la pierna está en extensión, ¿sí? Vamos a los brazos. También lo sintetizo, acá no lo veo, acá dijimos que tampoco voy a ver la superposición de la palma, ¿sí? Y los dedos. ¿Puedo simularlos? Sí, podés simularlos, podés dibujarlos, podés dejar como si fuera una especie de, ¿cómo se dice? Pinza, no hay problema. Puedo reducir el brazo o puedo dejar el brazo así ancho como sea, digamos, un poco más anatómico al cuerpo. Bien. Lo quiero hacer en la hoja en blanco para que quede, antes de hacer la otra, prefiero hacer esta de cero. Entonces, la opción es, o lo pongo por debajo, ¿sí? Y vos ya tenés referencia, bueno, acá vos vas a ver una mancha negra, pero yo lo estoy viendo. Podés ponerte a contraluz, ahí, digamos, algunas veces se pone en alguna mesa de vidrio, vos te podés poner la luz por detrás. Podés hacerlo de cero, podés hacerlo, digamos, así, y empiezo por la cabeza, y te vas midiendo, bueno, una parte que no dije, que lo podemos hacer ahora de cero, la parte de las 8 cabezas, de las 9 cabezas, si vos querés más, cuando haces la línea rítmica,
que es esta que estaba acá, ¿sí? Ay, no hice las lolas tampoco, mira. Las lolas de la axila, primero son 2 círculos, porque las lolas te sirven, ¿sí? Para poner, para que la altura de donde está mirando el pecho, ¿sí? Ahí, ahí, ¿está? De la axila nace la caída del busto. Después fíjate que de la axila el error es que vos tenés acá, querés dibujar te hago un cuerpecito acá, y dibujan las lolas como que salen y no respetan, no sé si se ve por ahí, tengo que dibujar más fuerte, no respetan como la parte del tórax, ¿sí? Vienen las lolas de la axila, vienen las lolas de la axila, ¿está? La línea del brazo. Entonces voy a hacer de cero este. Tengo la cabeza, así creo que el otro no voy a llegar a hacerlo, pero la aplicación es la misma, ¿sí? Yo acá me suelo dibujar la idea es, y también te voy a pasar un canal de YouTube que yo dibujo. Muchas veces vos por ahí ya viste este tipo de dibujos en algún tutorial o en algún... eh, sí, en algún tutorial, pero la idea era hacer una clase en donde vos sepas que los ejercicios pueden salir con práctica, pueden salir. Yo acá ya voy a poner la cintura eh, y acá ya pondría, o sea, a ver, tengo la línea rítmica, que la línea rítmica puede acompañarme y después la voy a ir cambiando. Muchas veces vas a encontrar que a partir del dibujo de esta línea, yo puedo decir, bueno, ¿cuántas veces esto, sí? Se va, ponerle 1, 2, acá tendría que estar la cintura 3. Pasa que el ojo a veces lo tenés tan entrenado 4, 5, 6, 7, 8 y hasta 9 si quiero, ¿entendés? Pero esto solo a veces da miedo, da conflicto. Entonces, por eso le digo a mis alumnos que pueden ponerse su hoja por detrás para poder autocalcarse, ¿sí? ¿Es factible? Sí, claro que sí. Para eso es el estudio, el análisis previo. Fíjate cómo yo uso la técnica de boceto. Muy suave, vamos dibujando para poder encontrar esas nuevas formas. Tengo que apurarme para poder llegar a dibujarte. Y la pose es una referencia, puede estar un poco más variada, eh, pero este sería como mi croquis en esta pose. Nunca empiezo un figurín sin esta medición, sin este tipo de dibujo. Y a veces eh, por ejemplo, hay una autocorrección, acá estaría la rodilla, acá estaría la otra rodilla. ¿Ves que no las dibujo sueltas? O sea, las dibujo en relación a esto que yo ya me marqué. Estoy dibujando rapidito para... Pero la idea es que vos puedas... Este es un lápiz 2B, que no dije esa parte, perdón. Un lápiz 2B. El 2B es un lápiz un poco más blando. Tengo otros lápices también para recomendarte. Eh, pero espera que termino con este croquis para poder... em, me quedó mucho más largo el vicio. El vicio del figurín, porque te fijas, mira el que está al lado, ¿es? Y cómo me quedó a mí, pero para que le paso unas líneas negras para que veas que se puede. Yo le agrandaría la cabeza. Mira, lo voy a poner bien en negro para que veas un poco el resultado final. Ves que de la axila nace el busto. Este tendría que estar un poquito más levantado y con el brazo más acá. Bueno, te debo los detalles, pero porque si no, no vamos a llegar a cerrar Quiero pasarte algunos datos. Este lo voy a llevar más allá Pero ves que tenés que autocorregirte acá mismo. La palma, el dedo gordo,
¿Sí? Bueno, la palma todavía más acá. Ahí. Esta pierna esta está atrás, esto es atrás, ¿sí? Si esto es, a mí esto no me convence. Bueno, lo que puedo hacer es cambiar la posición de la mano, ¿ves? Entonces, bueno, ahora sí puedo usar la goma. Si querés, fíjate que no la usé en ningún momento. No me gusta, me quedó el brazo este medio rari, así que le voy a transformar. Esto es posible, digo, no tiene que ser tal cual, ¿ves? Cintura, la cintura sí tiene que ser algo que sea circular, curvo. Bueno, bien, más o menos se ve. El piso estaría acá, ¿sí? Entonces acá, y bueno, después hay que aplicar, por supuesto, tridimensión, algunos detalles, los ojos andarían por acá, la nariz, la boca. No quiero seguir sumando más cuestiones, pero sí te voy a recomendar mi canal, que yo ahí dibujo, no cuerpos, pero ves, más o menos quedó, este es este, ¿sí? Otra versión más estilizado, con agregado de cabezas, porque es algo que me gusta hacer a mí, pero no es obligatorio, pero con otras dimensiones, no 2 por 8 por 2, ¿sí? O sea que es factible. Bien, bien, en estos segunditos que nos quedan, entonces voy a cambiar la cámara de lugar para poder despedirme de una manera más correcta. Eh, y también hay unas últimas palabras para poder proyectar. Espero te sirva. Por supuesto, el dibujo no es algo que es de un día para otro. El dibujo es algo que necesita mucha práctica. Y insisto, si vos te sabes estos tips que estos conocimientos que yo te doy hoy, em, estos conocimientos que te dije, ahora estoy como perdida. em, los podés estudiar, vas a ver que vas a encontrar mejores respuestas. Existen una infinidad de cuerpos, tantos como personas, así que podemos hacer el cambio, respetemos esta diversidad corporal. Y mi idea es esta, ¿no? Que aunque falta muchísimo, poder incorporar en el diseño figurines que tengan otro tipo de proporciones, me parece un salto y una diferenciación eh, esencial, ¿sí? Así que con estas palabras me estaría despidiendo. Si querés, en el chat te puedo poner algunas recomendaciones. Yo te hablé de que yo tenía un canal. Eso también te lo puedo poner en el chat si querés. Yo tengo un canal de YouTube donde vos podés verme dibujar de este modo con mis manos. Ahí vas a poder también encontrar rostro. Y te invito también el jueves en este mismo horario, en este mismo canal, a participar del otro taller que yo doy, que es el de ahora el dibujo de ropa. Una vez que conseguís la imagen del cuerpo en movimiento y desnudo, poder vestirlo. Así que, verá que te puedo pegar en el 2 minutitos en el chat, mi canal. Estas charlas igual, como decían recién, se graban y se suben al canal de la UP. También tengo, si querés, el Instagram de la cátedra, que es con mi apellido, mi nombre y apellido, que podés sumarte, que podés participar cuando vos quieras. Espera que... Ahí está. Eh, mis... Ahí está. Me encontrás entonces también en arroba cátedra Noel Molina, arroba cátedra, el YouTube tiene Noel Molina Ilustraciones, que también es el otro Instagram que tengo, que está vinculado con el canal. En el canal puedes tener un montón de
de clases que te pueden servir. Bueno, hasta acá. Ah, para el libro de figurines, mira, el que tengo acá a mano es este que está acá, que es se llama así, libro, no, dibujo, perdón. Eh, Figurines, es larguísimo, para dibujo de figurines, para el diseño de modas. Modas es algo, este es de Rudy Pasi, Rudy Pasi son las ilustradoras, es español. Es un libro que igual si está cerca de la Facu lo venden, mira, es así la tapa. Esta es una edición un tanto viejita, ahora viene una nueva edición, yo tenía la imagen del libro, pero bueno, no los preparé eso. Pero nada, la verdad que en internet hay un montón de cosas, a veces hay tutoriales imposibles, por eso traté de armar algo que sea más llevadero y más al alcance de cualquier persona, aunque no hayas podido dibujar, aunque no tengas, ¿no?, conocimientos previos. Bueno, así que los despido. Muchísimas gracias por participar, por estar ahí de principio a fin. Y bueno, y espero que les sirva. Te espero también el jueves si tenés ganas de saber un poquito más de esto de la ilustración de moda. Muchas gracias.